Saludos hechiceros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Magic Deck Análisis. Pues Marcos. El día de hoy vamos a salir un poquito de lo que acostumbramos en este canal, al no hacer un análisis del video, sino más bien platicar un poco acerca de las nuevas noticias que nos tienen los magos de la costa el día de hoy. Y esto porque acaban de hacer un par de anuncios bastante importantes. Por un lado, el baneo de algunas cartas y por el otro lado, el ajuste de otro grupo de cartas. Como ustedes recordarán, tiene menos de un mes que Wizards of the Coast introdujo al mundo de la magia Alchemy, ¿no? Que es esta nueva expansión que es ya 100% digital, pero que también permite el cambio o el ajuste de algunas de las cartas que ya tenemos en el juego. Esto, como saben y como todos ustedes han vivido recientemente, pues ha creado muchas opiniones diversas, porque a algunas personas les gusta, algunas no tanto. Ya vemos otros que estamos todavía un poco expectantes de qué tan bueno puede llegar a ser o no para la magia. En fin, vamos entonces ahora sí y directamente a entrar en materia, comenzando con la parte del baneo de cartas. Vamos a ver qué nos dicen los magos de la costa y para eso les voy a presentar, aquí tenemos directamente desde la página de Wizards of the Coast. Les voy a pedir un poco que me disculpen sobre la traducción porque bueno, en esta parte estoy haciendo una traducción automática como tal con el buscador como cualquiera lo podríamos hacer. Entonces, platicando de esto, pues vamos a ver que a partir, bueno, el 25 de enero, que es hoy, se hizo el anuncio sobre prohibición y restricción. Vamos a ver que, bueno, para estándar, que es el juego, pues, o lo más común que se juega, hicieron la prohibición de 3 cartas. Y 3 cartas bastante polémicas e interesantes, que la verdad es que no es de extrañarse esta prohibición, al menos no me extraña a mí demasiado, pero también es cierto que mucha gente ya lo estaba pidiendo. Creo que sobre todo en el caso de la Epifanía de Alrund había una gran polémica alrededor de ella, es decir, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Ya dependerá ahora sí que de ti, de tú sabes si esta carta pues es para ti una carta importante o simplemente era un estorbo o era esta parte de esperar los turnos infinitos de tu oponente, ¿no? Como sabes, la Epifanía de Alrund por 7 de maná te daba un turno extra y además ponías 2 tokens de criaturas. Sabemos que esta carta pues es sí bastante poderosa, sobre todo en estos casos de control, pero mucho más recientemente con la iteración galvánica pues estuvieron copiándola y haciendo un mazo de combo en el cual pues definitivamente no te dejaba ni ver la luz del otro día, ¿no? Es decir, el oponente te hacía este combo infinito en el cual pues te dejaba total y completamente desarmado. Esto obviamente dentro de la comunidad de hechiceros pues no fue muy bien aceptado por algunos, sobre todo a los que no nos gusta el control, pues no está nada padre que ya no veas un turno adicional, ¿no? De alguna forma pues creo que nos gusta poder tener estrategias, tener la oportunidad de jugar y de repente que el oponente se adueñe de todos los turnos, a veces es algo que no nos gusta demasiado. Pero una de las cartas que realmente me sorprendió la prohibición es la de dividir entre cero. Es una carta que, como sabes, por 3 de maná, es un instantáneo que regresa un permanente con valor de 1 o más a la mano de su propietario, pero además te deja aprender. Una carta bastante poderosa, la realidad es que los efectos que puede causar dentro del juego generan una gran ventaja para los mazos de control. En el sentido de que si tú regresas una carta por ejemplo con un coste de valor de 5 más, puedes retrasar bastante al oponente, pero además de esto, la habilidad de aprender que te permite ir a tu sideboard para poder escoger alguna de las cartas de elección, pues también te da una gran ventaja de cartas. Entonces prácticamente la carta se paga por sí sola. Honestamente me sorprende la prohibición. Si bien es cierto es una carta muy poderosa, también es cierto que pues encuentra buen lugar en diferentes mazos de estrategia y demás, pero en lo personal no me parece que hubiera sido digna de prohibirse. Otro de los ejemplos de estas nuevas provisiones es el refugio sin rostro. Bueno, el refugio anónimo, ¿no? Como les decía, esta página como tal es la de Wizards of the Coast y por eso la traducción que les decía es tal cual la que viene en el traductor. Entonces, el refugio anónimo, que es una tierra, que ustedes ya conocen y saben perfectamente, pues requiere de 3 manás nevados para convertirse en una tierra agresiva con fuerza 4-3, que además es todos los tipos de criatura. En alguna ocasión, me parece que en el video de zombies, hice una mención de la carta diciendo que pues este era el mejor zombie, ¿no? Porque pues tal cual es muy difícil de remover. Sabemos también que en algún punto hicieron un combo bastante complicado de removerse y para algunos muy molesto con el libro este blanco que ponía un contador en algún ángel y mientras ese ángel permaneciera en juego no se podía perder la partida. Entonces, obviamente esto también requiere de refugio anónimo, pero más aún
por lo que entiendo y mencionan un poco más adelante en el artículo, la razón principal de la prohibición de esta carta va más enfocada a la creación de mazos agresivos, especialmente el mono white y en segundo lugar el mono green. Según algunas publicaciones y algunos artículos en términos generales, hablan acerca de que no han habido cambios recientes en el metajuego. Y de hecho, hace poco leí una reseña, estuve viendo unos videos y leyendo reseñas que hablaban algo muy interesante que me dejó pensando. Decía, el problema con las nuevas expansiones o el problema con estas cartas o combos tan fuertes es que aunque salen nuevas expansiones, el metajuego sigue siendo el mismo. Entonces, tú te pones a pensar, aun cuando hubo una rotación de estándar con esta salida de las expansiones anteriores y la llegada de Innistrad, la realidad es que el Mono White se mantuvo, es decir, estaba en un metajuego en un tier 1 y subió aún más. Mono Green, lo propio, ¿no? Estaba en un tier 1 y subió todavía aún más. Y ni hablemos entonces de Iset Dragones, que también era un tier 1 considerado ya en ese momento y se posicionó con estas nuevas cartas en el tope en el tope de la lista. Entonces, pues bueno, de ahí parece bastante importante y bastante entendible estos cambios que están haciendo los magos de la costa. No me voy a adentrar demasiado en las otras cartas baneadas que tienen que ver más con Legacy y con Historic, porque en mi canal casi siempre me dirijo a estándar. Quiero hacer la mención de por qué es así. Bueno, hay dos razones principales por las cuales casi siempre o siempre estoy jugando estándar. La primera de ellas es, como ya lo he mencionado, no tengo demasiado tiempo en el juego y por lo cual no tengo colecciones de cartas de histórico. Pero también hay una segunda razón bastante importante que he considerado por la cual no me he dado a la tarea de tal vez conseguir algunos mazos históricos. La gran mayoría de las personas que he visto que juegan regularmente son gente que tiene nuevo ingreso en la magia, en esto del Magic Arena. Y la realidad es que así es muy complicada la integración si tú te pones a pensar cuántas expansiones existen dentro de Magic Arena. Es decir, si tú como un nuevo jugador pretendes juntar todas las cartas para todos los mazos de histórico, bueno, pues te deseo la mejor de las suertes y si lo logras, por favor, pásame el tip de cómo lo conseguiste. Es decir, es extremadamente complicado, son demasiadas cartas. Cuando yo noté esto, cuando empecé a jugar, mi primer pensamiento fue, bueno, es imposible juntar todas las cartas. Tengo que ver cuáles son aquellas que son más importantes en los mazos más, pues más jugados, más poderosos en el momento, etcétera. Y a partir de ellos fue como que ya empecé a hacer o armar mejores estrategias. Entonces, me parece que muchos de los compañeros que juegan estándar van por esa línea, es decir, nos vamos por los mazos más recientes, más importantes y que además pues son los que están en boga, ¿no? Y bueno, pues esa es la razón por la cual me dirijo más estándar. Ahora, voy a platicar acerca de las cartas que fueron rebalanceadas, ¿no? En esta parte principalmente, obviamente, tiene que ver con Alchemy, pero también recuerden que el rebalance de cartas no solo pega en Alchemy, también está pegando en histórico. Recuerden que a partir de la salida de Alchemy, los dos anuncios que hicieron sobre él fue que, bueno, las cartas se van a poder jugar de una forma en estándar, de otra forma en Alchemy, pero en histórico las cartas quedan tal cual se encuentran en Alchemy. Entonces, una cosa bastante importante a considerar para todos aquellos que a lo mejor todavía están reticentes o un poco pues, reacios a probar esta parte de Alchemy. Entonces, bueno, pues, también tienen que tomarlo en consideración si en algún punto pretenden jugar historia. Y vamos entonces ahora sí a platicar sobre este reequilibrio para las cartas. Primero que nada, mi opinión sobre el reequilibrio de las cartas es bastante interesante. Bueno, es decir, que me resulta bastante interesante, no que mi opinión lo sea, quiero aclarar. ¿Por qué? Eh, una de las cosas que he visto muy frecuentemente es que la gente resuelve muy rápido los mazos y el metajuego. He hablado en ocasiones diversas de la inteligencia colectiva que se puede visualizar dentro del Magic, y la verdad es impresionante. Yo comentaba que, bueno, yo jugaba Magic en papel hace algunos ayeres, no quiero señalar, no quiero decir ni balconearme con mi edad, pero pues ya hace algunos ayeres yo jugaba Magic en papel. Entonces, pues tú armabas tu mazo con tus amigos en tu tienda de cómics. En alguna ocasión te llegaba una revista en esos años y en esos ayeres había una revista que se llamaba Inquest. Al menos es la que yo conocía. O sea, a lo mejor eso le va a dar una idea de alguien de qué tan viejo soy, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta revista, pues algunas veces traía algunos mazos, algunas estrategias, pero incluso la comunicación por vía internet era casi inexistente.
pues muy complicada para algunos o no había tanto. Sin embargo, hoy en día la globalización y todos los canales y medios de comunicación liderados por el Internet, pues abarcan no solo esta, sino muchas realidades. Pero en el Magic ha sido una cosa impresionante para mí el ver cómo esta globalización ha llevado al Magic a transformarse a pasos agigantados. Seamos francos, ¿no? Si en algún momento tú piensas en resolver un problema, y siempre lo veo de esta manera, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, y una cabeza o una persona que es brillante o inteligente, pues se pone a resolver la magia, seguramente rápidamente o en algún tiempo logrará encontrar uno o dos mazos. Pero ¿qué pasa si en vez de ser dos, si en vez de ser una, son dos, o son 4,000, o resultan ser 4 millones alrededor del mundo? Imagina tú qué tanto conocimiento, qué tanto desarrollo pueden llegar a pensar 4 millones de personas alrededor del mundo viendo un juego de cartas, porque pues no me dejarás mentir si en algún momento estás jugando dentro del Magic Arena y de repente ves algún mazo o una estrategia interesante, tal vez no conozcas todo y seguramente no lo vas a copiar tal cual. Le vas a poner un poco de tu sabor, un poco de tu estilo. Pero esto seguramente llegará a que el metajuego de alguna manera en un granito de arena empiece a cambiar. Ahora, si cada quien pone un pequeño granito, en algún punto esto se hace algo impresionante. Y entonces esto obviamente para los magos de la costa representa un gran reto y me imagino o lo veo de esa manera, es decir, por un instante me gusta pensar no desde el lado del jugador, por un instante me gusta pensar desde el lado de Wizards of the Coast y ver las cosas desde cómo tratar o cómo manejar a millones de personas y darles un reto constante. Algo que no les resulte aburrido, algo que les resulte obviamente divertido, que siempre sea llamativo y que de alguna manera siempre los tenga pensando. Recuerdo mucho que cuando empecé a ver algunos artículos de Magic en estos días recientes, dentro de sus principales estandartes o banderas que enarbolan para decir que su juego es el mejor, siempre dicen, la fortaleza del Magic está en que siempre cambia, ¿no? En que es un juego constante en cambios y que nunca es el mismo. No recuerdo dónde lo leí exactamente, pero sí está en una de las páginas de Wizards of the Coast, eso sí, si alguien quiere meterse a revisarlo. Y me parece que Alquimia es uno más de estos ejemplos de cómo Wizards of the Coast de verdad trata de crear nuevos retos, porque de alguna manera todos los cambios en el sentido de Wizards of the Coast, la parte del rebalance de cartas, vienen de la mano de la idea de pensar que de alguna forma el metajuego está resuelto en este momento. Y entonces están buscando la manera de quitarle un poco de poder a aquellos mazos que tienen demasiada sinergia, que los ves demasiado, y tratar de introducir algunas cartas diferentes o con mayor poder, de tal manera que te pongan a pensar con nuevas estrategias, es decir, como tratar de equilibrar un poco la balanza o al menos desequilibrar la mesa. Esto me parece interesante, me parece muy inteligente por parte de Wizards of the Coast. Sin embargo, y como siempre lo digo, aquí hay un tema muy importante que es la economía. Yo lo que veo en este sentido, bueno, como un jugador, imaginando en un idílico de que puedes tener todas las cartas, pues esto es fenomenal. Tienes un grupo de personas trabajando para ti de tal manera que en algún momento van a estar cambiando el juego de la forma más interesante posible y siempre que alguna carta, alguna estrategia tome liderato, pues van a buscar la manera de desbalancearlo para poner a pensar a millones de personas cómo volver a resolver el metajuego. Pero también me pongo del lado del jugador que soy. Y en algún punto me pongo a pensar, ¿no? Vamos a suponer, como creador de contenido, pues me cuesta a veces mucho trabajo conseguir las cartas. Y obviamente de repente pues ya armas uno, dos o tres mazos. Pero el hecho de que en alguno de estos mazos le quiten poder, pues obviamente repercute directamente en el tiempo de juego que yo estoy poniendo, en el tiempo de juego que yo metí o incluso en el dinero que pagué para estas cartas. Me imagino que muchos de ustedes coinciden conmigo en este pensamiento, o al menos lo veo yo así. En el sentido de que, pues, esto pega directamente en la economía. Yo me pongo a pensar, a lo mejor yo juego Magic de manera cotidiana, prácticamente diario, para poder al menos conseguir mis victorias del día y obtener el máximo de valor de esta parte free to play. Pero también en algunas ocasiones, pues le meto un poco de dinero de acuerdo a mis posibilidades. Ahora, si hay un jugador free to play, obviamente le va a tomar mucho más tiempo armar un mazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese jugador free to play que estuvo jugando durante tal vez un par de meses o 3 meses para poder armar, por ejemplo, el mazo de Aaron's Epiphany? Que obviamente tiene sus dividido entre cero, tiene sus epífanas de Aaron, y vamos a suponer que este cuate le metió también los refugios anónimos. Entonces,
¿Qué va a pasar con estos nerfeos? ¿Qué va a pasar con estos cambios de carta? Pues obviamente todo el tiempo invertido, pues prácticamente se fue a la basura. Entonces, creo que eso es algo que también supongo que en algún punto debe de considerar Wizards of the Coast, de tal manera que haga un poco más equitativo la economía del juego. En lo personal me parece que cuando te dan estos cambios, deberían al menos de darte ciertos comodines para poder compensar, porque si yo cambié una epifanía de Alrund, o por ejemplo un carruaje de Zika al cual le bajaron poder, pues en ese momento tal vez me desarmaron mi mazo, ¿no? Por ejemplo, un mazo Grul, estamos hablando de un rojo verde, en el cual me bajan el poder de mi dragón del Puente Dorado, me bajan mi poder del carruaje de Zika, y si tenía el refugio anónimo, entonces pues el mazo se fue al traste y todo el tiempo que le dediqué a conseguir esas cartas fue con él. Entonces, pues comparto con muchos de ustedes este sentimiento de a veces de un poco de impotencia, pero por otro lado, también la parte donde me dice, este es un nuevo reto, me llama poderosamente a intentar ver nuevas estrategias. Y bueno, creo que ya me clavé mucho en este punto, me voy a meter un poquito más a las cartas. Dentro del enriquecimiento de cartas, dentro de estas cartas que hicieron más poderosas, se enfocaron bastante a la estrategia de los que van a los calabozos de estos de Dungeons and Dragons. La verdad es que estas cartas casi no vieron juego. Me he encontrado en el metajuego algunos mazos de estos, algunos me han puesto unas palizas, pero regularmente son mazos de media tabla para abajo, ¿no? Siendo honestos. Y en esta expansión o en este cambio están haciendo muchos upgrades. Por ejemplo, a esta carta que se llama Acererak de Archilich. Dice, se eliminó la opción de sacrificar una criatura al momento de que hace el ataque para que el oponente ya no tenga que sacrificarla o ya no pueda sacrificarla y pueda atacar. De cualquier manera, sigue siendo una carta que en lo personal me sigue pareciendo como media tabla. Otra carta a la que están haciendo un cambio es me parece que se llama ensamblar por partes. Ensamblar a partir de partes, dice. Hicieron un costo general reducido, ahora solo requiere 2 manás negros, ¿no? Entonces, pues bueno, hace este efecto un poco más sencillo. Otra carta que hicieron un cambio que tampoco me parece ni fu ni fa, como decimos aquí en México, es decir, ni bueno ni malo, es este Blood Rage Alpha, no recuerdo el nombre en español. Esta carta que cuando entra te permite ya sea que un lobo que tienes ataque a otra criatura o que el siguiente lobo que entre pueda pelear con otra criatura, que pueda pelear es la palabra correcta. Y lo que hicieron fue cambiarle el poder de la defensa de 4-4 a 4-3. Upgrade, pues la verdad es que bastante mediano, me parece que no hubo demasiado que decir. Otro cambio en esta parte enfocada hacia los mazos de calabozos es el Cloister Gargoyle. Me parece que redujeron el costo, antes costaba 3, ahora cuesta 2. Prácticamente es lo mismo. Antes era 0.3, antes era 0.4, ahora es 0.3, es decir, cambiaron el costo y le redujeron el poder. La dejaron prácticamente igual. Igual es una carta que no ve demasiado juego. Cambiaron también el descenso a la mazmorra. Hicieron que eliminan la parte donde se entra el campo de batalla girado. Que cuesta un maná, antes eran 4 manas, ¿no? Entonces, una parte interesante. Parece que esta carta puede acoplarse bastante, obviamente, al mazo de calabozos, pero mismo tema. De cualquier manera, si te pones a hacer un análisis de las cartas, honestamente no son muy fuertes, ¿no? Yo estoy seguro que por lo menos habrá uno más de un mago por ahí que sí esté bastante emocionado con este upgrade, porque como les digo, ya me ha tocado enfrentarme contra algunos y como dije, ya también me han puesto un par de palizas con ellos. Eliwick tiene un costo de la habilidad, dice reducido, antes era de 6, antes era menos 6, perdón, antes era menos 7, ahora va a ser menos 6. Mismo tema, una carta totalmente enfocada al uso de los calabozos. Luego, mazmorras, perdón, es la palabra, mazmorras es la palabra que ellos utilizan. Adéntrate en la mazmorra. Hay otra carta que está nuevamente que se llama Reversión del Destino. Regresa una criatura del cementerio a tu mano y te metes a calaboza, también te metes a la mazmorra. Pues mismo tema, ¿no? No hay mucho que hacer. Esta creo que es la única carta que sí me gustó. A lo mejor podría haber en algún momento juego. Se llama Encuentra el Camino. También tiene que ver con la parte de la dinámica de mazmorras. Pero lo que hacía era que cuando encantabas una tierra, en vez de dar tu mana, te daba 2. Ahora te va a dar, eran 2 verdes, ahora te va a dar 2 de cualquier color. Puede servir para ramping en algún punto. Me parece que es un encantamiento interesante, pero tampoco es una carta bastante importante. Criador de marionetas. Una carta que cambiaron únicamente su defensa. Que los efectos permanecen exactamente igual. Pasó de ser
3-4 de ser 3-3, perdón, pasó a ser 3-4. De cualquier manera es una carta que no he visto en ningún mazo, en ningún juego, honestamente. Caída precipitada. Otra carta también del listado de mazmorras. Cambiaron el costo, antes era de 3, ahora es de 2. Parece un poco más jugable porque una criatura obtiene -2/-2, lo cual en algunas ocasiones como removal puede ser efectivo. Esta carta de Aventurero Triunfante, esta sí es una pesadilla. No sé si les ha tocado jugar contra esta carta, que es la Aventurero Triunfante. No recuerdo el nombre en español, simplemente estoy prácticamente leyendo lo que veo en la pantalla. Antes era 1-1, pasó de ser 1-1 a ser 2-1, pero tiene toque mortal, tiene dañar primero cuando ataca y además cuando hace daño de combate antes en la mazmorra. Es una lata, en serio. Si no tienes cómo remover criaturas, prácticamente es imbloqueable. Antes al ser 1-1 pues no representaba mucho problema, pero ahora al ser 2-1 y además ser un humano, me parece que más de una persona vamos a intentar encontrarle un lugar a esta cartita que es bastante incómoda, más que por las mazmorras, su capacidad agresiva es bastante alta. Bien, aquí hay una parte importante. Dentro de estándar, como ya mencioné previamente, hicieron el baneo de la carta de dividir entre cero. Estaba platicando. Pero en la parte de Alchemy no va a estar baneada, se hizo un ajuste. Y lo que van a hacer ahora es un cambio que parece pequeño, pero que realmente es bastante importante. Antes, al regresar la carta con valor de 1, inmediatamente aprendías, ¿no? Esta es la habilidad de, bueno, regresa la carta y aprendes, es decir, toma una carta de tu sideboard de elección. Sin embargo, ahora esta habilidad solamente se va a poder desencadenar si el permanente que está regresando tiene valor de maná de 4 o menos. Esto lo hace bastante importante, sobre todo, y porque ellos mismos mencionan, porque ya no va a poder apuntar tan fuertemente a Mirror Match contra Control y contra Midrange. Es decir, la carta va a ser mucho más efectiva contra mazos agresivos, con los cuales en algún punto, pues en los turnos primeros le va a costar bastante, pero contra mazos midrange ya no va a ser tan efectiva porque por 3 de maná vas a poder regresar a un permanente, pero ya no vas a poder aprender. Entonces, de alguna manera, pues vamos a poder tener esta carta. Una disculpa que me estoy aquí desvaneciendo, parece que mi cámara me está traicionando y voy a hacer un poquito como dice Spider-Man en aquella película, dice, no me quiero ir, señor Stark. Entonces yo tampoco me quiero ir, una disculpa por estos errores de repente de iluminación. Ya saben que la internet y la tecnología no tiene palabra. Y bueno, continúo de cualquier manera. Por otro lado tenemos al cachorro temible. Este creo que es la cría temible, ¿no? Que el otro día también me estaba equivocando en un video. Esta carta, yo mencioné en algún video de dragones que sí es una carta que en mi opinión requería de un nerfeo, ¿no? Es una carta demasiado poderosa. Yo pensaba, en lo personal, que el nerfeo tendría que ver con qué tanto puede desencadenar el efecto de -1 en cada dragón. Pero lo que hicieron fue darte la oportunidad de tener más respuestas, ¿no? Hicieron dos cambios. Uno, la habilidad ya no se desata en el paso final de tu turno, sino en tu mantenimiento. Lo cual obviamente esto va a ayudar a que el oponente tenga un turno más para poder responder a la amenaza. Entonces, una parte interesante que me parece, pues por ese lado estuvo bien. Aunque vamos a ver qué tanto, qué tan bien se puede jugar una vez que ya esté liberado. Pero además le dieron la habilidad de tener prisa, ¿no? Esto me parece que fue así como el pilón para no dejarla ahí abandonada, porque pues no hace demasiado, es una carta que vuela, es 1-1. Ustedes saben, la verdadera habilidad es esta parte de hacer que tus dragones bajen por menor. Entonces, es una de las cartas que sí está viendo mucho juego, que sí tiene mucho en el metajuego en este momento, en mazos que realmente son poderosos, ¿no? Entonces es el primer cambio que me parece bastante interesante junto con dividir entre C. En esta parte del la Aurora aplastacráneos, sino aplastacascos o destruye cascos, una cosa por el estilo. Lo único que hicieron fue quitarle la habilidad de que no puede ser contrarrestado. Esto entiendo también responde a que pueden hacer mejores interacciones contra mazos de control, en miros de mazos de control, para que no sea que una vez que baje, pues prácticamente la partida se acabó, ¿no? Primero que lo baje, termina con el juego. De esta manera, pues al menos permite que el otro oponente tenga la oportunidad de contrarrestarla. Como ya he dicho, no me gusta el control, entonces esta carta para mí es casi casi de chocolate. Bueno, vamos a continuar. Esta carta. Aquí sí me voy a detener porque he hablado de esta carta hasta el cansancio.
dentro de mis videos. Y si ya sigues mi canal, habrás notado que esta carta la he mencionado 1000 veces, ¿no? La Capitana Inquisidora. Esta carta obviamente es sumamente poderosa, como ya sabemos, puede meter una vez que entra en el campo de batalla otra criatura con coste de 3 o menos. Tiene ciertas condiciones como que debes tener cierto número de cartas en tu mazo, cementerio, biblioteca, etcétera, etcétera. Pero una de las combinaciones más poderosas eran con las cartas que combinaban que copiaban a la propia Capitana Inquisidora, como por ejemplo esta imitadora del Lago Espejo, que más puntualmente en estándar de la combinación que estaban haciendo. En histórico hay otra carta similar que no conozco bien. Le he visto algunos juegos, pero no recuerdo el nombre, pero el efecto era prácticamente el mismo. Es decir, cuando entraba en el campo de batalla, copiaba otra criatura. Entonces terminaba copiando a la Capitana Inquisidora. Y al hacer un mazo con Capitana Inquisidora y estos dos copiadores, pues bueno, llegaba a bajar hasta 5 o 6 Capitanas Inquisidoras en un solo turno. Por 4 de maná era una locura y simplemente el juego terminaba en ese mismo turno, a menos que el oponente tuviera un removal masivo. Si era contra un mazo de criaturas, el juego se acabó. Más recientemente, una de las menciones que yo hice mucho en los videos últimos, sobre todo en el mazo verde que estuve subiendo, no lo has visto, revísalo. Mencioné mucho que los mazos de clérigos son muy poderosos y una de las razones que lo hace tan poderoso es esta carta, ¿no? La Capitana Inquisidora, porque mediante la cual pues ibas con ella, por ella, por la pira de héroes o simplemente copiabas contra el Graspul Mimic y de repente pues metías un campo de batalla tremendo, ¿no? Inmenso y precisamente con la dinámica que tienen los clérigos de que las criaturas regresan, pues entonces se convertía en una pared impenetrable. Al hacer que el efecto solamente se desencadene cuando tú lo invocas, pues entonces le ponen un cortón por lo menos contra esta estrategia tremendo. Para ser honesto, yo no pensé que este iba a ser el nerfeo que le iban a hacer. Yo me imaginé que en algún punto iban a bajar una criatura de coste 2 o menos, lo cual pues, hubiera sido bastante fuerte bajarlo. Pero me pareció una respuesta muy inteligente esto de limitar su efecto a cuando tú la bajas directamente desde tu. Entonces, me parece en lo personal que lo resolvieron muy bien, bastante bien estos magos de la costa en esta ocasión con este cambio de hacer el movimiento cuando tú lo bajas de tu mano. Todavía te permite copiarla con la imitadora del agua espejo, pero solamente si tú estás copiándola directamente desde tu mano. Ya no te permite lo que hacían antes, que la Capitana Inquisidora te llegaba o te traía la imitadora del agua espejo y pues de ahí se desencadenaban no sé cuántas copias, ¿no? Entonces, bastante interesante. Vamos a ver cómo se juega y vamos a ver qué tanto cambia el metajuego, porque estoy seguro que esta carta sí puede hacer un muy buen cambio interesante. Hicieron un cambio a el Layer, discípulo de los abogados, una cosa por el estilo, no me acuerdo mucho, pero este cambio también está bastante interesante y muy importante, ¿no? Te dice que la carta solamente tiene la habilidad de retrospectiva en su turno. Este cambio en serio está impresionante porque no me dejarán mentir, cuando la carta ya tiene muchas criaturas en el cementerio o muchas cartas en el cementerio, pues prácticamente se convertía, si tenía maná, en una cosa imposible de removerse, imposible de jugar contra ella, ¿no? Terminabas por ceder la partida. Con este nuevo cambio, pues entonces el oponente en su turno tendrá la oportunidad de jugar su pool de cartas, pero en tu turno también tendrás la oportunidad de alguna forma de removerla, cosa que se volvía imposible anteriormente. Entonces, me gusta el cambio, digo, me gusta porque yo estoy del lado del jugador agro, ¿no? A lo mejor si estuviera del lado del jugador de control, no me encantaría. Pero bueno, espero ya me dejarán ustedes en sus comentarios qué les parece. Otra carta interesante que hicieron el cambio, que en lo personal yo en serio no creí que debieran hacerlo, es esta pincelada sangrienta, si mal no recuerdo es el nombre. Lo único que hicieron fue que antes cuando sacrificabas una ficha de sangre el oponente perdía una vida y tú ganabas una vida. Ahora solamente el oponente pierde una vida. Entiendo que la fortaleza principal de este mazo precisamente es que con criaturas pequeñas pues lo hacía todos estos bloqueadores y en algún punto pues mediante esta estrategia también empezaba a ganar vidas, lo cual le permitía recuperarse bastante. Mediante el downgrade que le están haciendo a esta carta, pues están buscando un poco, como decía, un poco más equilibrar para que ya no sea tan aplastante la estrategia, aunque he de decir a título muy personal que no me parecía que este mazo fuera el rival a vencer, ¿no? Creo que me parece que estaba en un buen lugar, me parece que era un mazo interesante, que un mazo divertido, de hecho por ahí también subí un video por si quieren verlo. No creo que fuera necesario, pero bueno, ellos son los genios de esto de la magia, entonces seguramente algo saben ellos que yo no sé y por eso hicieron este cambio. Luego, esta carta me dolió en el corazón. Esto sí debo de decir
que salió una lágrima de mi rostro. Busqué mis pañuelos Kleenex y no tenía. Y bueno, pues, ¿qué les digo, no? El tirano arrasa pueblos. No sé si ustedes recordarán, si ya siguen el canal de algún tiempo, cuando hice la apertura de sobres de Alchemy. Esta era la carta que yo quería que me saliera, ¿no? Y también por eso hice un parte del comentario al principio. Estaba buscando esta carta, no recuerdo si me salieron una o dos, pero inmediatamente cambié las 4 copias con mis combos. Esta carta, pues, obviamente ve juego en todos los mazos que tengan rojo. Cualquier mazo rojo agresivo lleva 4 copias del tirano arrasa pueblos. O al menos hasta el día de hoy. Y en ese momento ponemos pausa creativa y decimos ta 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 tan, ¿no? Porque, pues, obviamente al cambiar su habilidad, antes, pues, entraba en juego y hacía que, bueno, a una tierra hacía que le hiciera 2 puntos de daño a su controlador. Cualquier tierra. Ahora están haciendo un cambio para que solo pueda hacer este efecto en tierras no básicas. Lo cual obviamente, pues, le va a quitar gran, pero gran parte de su poder. Estoy un poco ansioso de jugar a ver cómo se desenvuelve para ver si todavía es buena, pero les puedo decir que de entrada ya no va a ser lo que en este momento, ¿no? Una aplanadora roja voladora y además dracónica. Entonces, pues si ya hicieron un downgrade a la cría temible, si es cría temible, ¿verdad? No es cachorros, cría. Y además todavía el tirano a pueblos, pues entonces le pusieron un gancho ahí al hígado tremendo a este mazo de dragones. Al menos yo lo veo de esa perspectiva. No sé ustedes qué me contarán. El tema es que, bueno, pues obviamente esta carta pues va a vestir feo. Y ahí es donde yo también justo, en ese momento fue cuando pensé, yo me gasté mis comodines, yo hice mi dinero, o sea, me gasté mi dinero, porque obviamente como dije en algún punto meto dinero para pagar una carta. Y ahora resulta que la carta ya no hace lo que yo pagué. Entonces, como en algún punto ya les mencioné en esta parte inicial del video, pues es esto, de pensar y sentir que en algún punto, pues de alguna manera me deja este sabor amargo de boca, ¿no? Por otro lado, pues obviamente ver las otras cartas que empiezan a cambiar también me lleva a pensar, bueno, yo tenía o tengo por ahí unas copias de este muchachito 2-1, que nunca había utilizado, tal vez ahora me permita utilizarlos, pero bueno. Este cambio pues es el que de verdad me dolió. Hicieron un cambio también en histórico con Teferi, Teferi que hicieron cambios de costo porque incluso esta carta estaba ya restringida, estaba baneada y ahora ya la volvieron a habilitar para histórico. Entiendo que esto, bueno, pues para los jugadores de control después de que les rompieron el corazón con todas las cartas que acabo de señalar, por lo menos ahora sí, están dándoles un poquito más de alientos. No creo que fue un como, no, no te sientas mal, tranquilo, no pasa nada. vamos a regresarte a un Teferi. Pero bueno. En términos generales, esas me parece son todas las cartas. Sí, esas son todas las cartas. Quise terminar y qué bueno que termina el video con el tirano arrasapueblos porque de hecho ahorita no sé si se alcanza a ver en la cámara, está todavía una lágrima rodando en mi mejilla. Pero bueno, en fin, esos en términos generales los cambios que nos están anunciando los magos de la costa para estos días. Me encantará conocer cuál es su opinión. Yo ya les platico un poquito de lo que yo pienso. Espero que esto les haya sido de utilidad, que sea de su interés. Si ustedes están de acuerdo o no conmigo, pues bueno, todos tenemos un montón de opiniones y es una de las cosas padres de la magia justamente es eso, ¿no? Esta gran capacidad de la gente de poder opinar, disfrutar, decir, pensar, etcétera, ¿no? Yo les decía, la inteligencia colectiva de verdad es una maravilla, maravilla de este siglo. En fin, pues bueno, ya prácticamente con esto me despido. Les agradezco su tiempo. Ahora sí que este fue mi reporte, como estos noticieros que salen en, no se han visto en la televisión, que de repente última hora, pues algo así fue esto. Tómenlo en cuenta como un última hora. Y ya terminando este reportaje de última hora, antes de irme, les deseo como siempre que tanto en su vida cotidiana como en el Magic Arena, las cartas siempre se acomoden en su favor. Ah, perdón, también hay que decir que en los ajustes, en los nerfeos, en los downgrades, en los baneos, también siempre las cartas siempre se acomoden en su favor. Hasta la próxima.